calendario judío caraíta. Antes de hablar del calendario caraíta, es necesario explicar quiénes son los judíos caraítas. Estos son un grupo de judíos que se separaron del judaísmo rabínico, el judaísmo ortodoxo, en el siglo VIII bajo la dirección de un judío llamado Anán ben David. El caraísmo es la denominación que siguen los judíos que creen en la Torá escrita y en el Tanaj, pero no en el Talmud ni en los rabinos del judaísmo ortodoxo. Tampoco creen en el Brit Hadashah y tampoco reconocen a Yeshua HaMashiach. La palabra caraíta deriva del hebreo caraim, que significa seguidores de la escritura. Los caraítas consideran el tiempo donde vivimos el día de hoy como el periodo del gran exilio. El Tanaj predice esta era y dice que en ella la nación de Israel abandonará el verdadero camino del Creador por la religión de la fabricación humana. Los caraítas miran al judaísmo ortodoxo como talmudismo. Los talmudistas adulteran el verdadero mensaje de las escrituras hebreas agregando las enseñanzas de los rabinos que encontramos en el Talmud, de las cuales ellos afirman que fueron reveladas por Elohim. Esto a pesar del hecho de que no existe una sola referencia al Talmud en todo el Tanaj. La verdadera religión hebrea fue la que fue enseñada por Adonai en el Tanaj según los caraítas, sin añadir, sin subtraer. En la era actual del gran exilio, la profecía ha cesado mientras el Omnipotente oculta su rostro a causa de los pecados de Israel. Sin profeta vivo alguno, el único camino al conocimiento de Adonai sería a través de estudiar el Tanaj, donde se encuentra la perfecta instrucción de la voluntad divina revelada a los profetas de Israel. Viviendo de acuerdo con la instrucción divina, los hombres pueden salvarse del pecado. Lo fundamentan en Ezequiel 18:21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Yahvé Adonai, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Para entender entonces la instrucción perfecta de Elohim, nosotros debemos estudiar diligentemente las escrituras hebreas. En tiempos antiguos, las palabras de la profecía se entendían claramente y con facilidad, y si algo resultaba incierto podía ser aclarado consultando a Elohim a través de los profetas. Pero hoy, en la era del exilio, según los caraítas, con el cese de la profecía y separados de la cultura e idioma de los profetas por miles de años, nosotros debemos trabajar intensamente para entender el significado verdadero de las palabras que con naturalidad entendían los antiguos israelitas. Y eso es muy correcto. Los caraítas mantienen que cada ser humano tiene la obligación de estudiar las escrituras hebreas y determinar por sí mismo el significado correcto de los mandamientos del Omnipotente, basándose en su propio razonamiento y entendimiento. Es cada individuo quien va a ser llamado a dar cuenta de sus propias acciones en el día del juicio. Un antiguo proverbio de los sabios caraítas declara: investiga bien las escrituras y no confíes en la opinión de nadie. Los sabios caraítas también enseñaron: aquel que se apoya en cualquiera de los maestros del exilio sin investigación personal es como si hubiera cometido idolatría. Y vaya, estoy totalmente de acuerdo. Entonces es importante que tenga todo esto como trasfondo para que comprenda quiénes son los caraítas. Y sinceramente coincido con todo lo que dicen, solamente yo le agregaría a Yeshua y el Brit Hadashah, porque estoy totalmente de acuerdo con que digan no puedes confiar en las personas, tienes que confiar en lo que tú mismo estás leyendo, en contexto, buscar, y tienes responsabilidad de ser una persona que lea, que no te creas todo lo que te dicen. Pero como le digo, nosotros no podemos dejarlo a solamente interpretación privada, sino el Ruach HaKodesh, que fue el que inspiró la palabra, debe enseñarnos a nosotros, y debemos creer en Yeshua por causa de que Yeshua es la Torah viviente. Entonces los caraítas están bien, pero todavía les falta un poquito más. Ellos se apegan solo a lo escrito, pero todavía no se les ha dado la luz para comprender que lo escrito revela a Yeshua. Oremos por ellos, es algo que sin dudas son parte del pueblo de Elohim que están en camino a la verdad. Tras haber visto en general qué es lo que piensan los caraítas, debe usted saber que también estos, al igual que los nazarenos, fueron expulsados del judaísmo tradicional, los excomulgaron. Los judíos ortodoxos no quieren a los caraítas. Así que si los caraítas no consideran al judaísmo rabínico como inspirado y no siguen el Talmud, sino solo la Torá, uno pensaría que no estarían tan errados en su interpretación del calendario. Y están bastante bien, por cierto. Para empezar, sepamos que aunque el judaísmo ortodoxo va en el año 5778, los caraítas van en el 5988 desde la creación de Adán. ¿Por qué hay 210 años de diferencia?
Para entender mejor la problemática, hay que saber el por qué el judaísmo rabínico dice que estamos en el año 5778. Los rabinos han sumado todas las generaciones que aparecen en el Tanaj. También tuvieron en cuenta los grandes acontecimientos que ocurrieron alrededor de Israel, como su exilio en Egipto. Al agregar los años que estuvieron en Egipto, pusieron 220 años. La cuestión es que los israelitas no estuvieron 220 años en Egipto, estuvieron 430. Lo dice la Torá en Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. ¿Dónde quedan los otros 210? Esos son los 210 años donde los israelitas estuvieron no esclavizados, desde que entraron con Jacob cuando José los mandó traer, hasta el día donde los esclavizaron. Esos 210 años quedan flotando y el calendario judío de Hillel no los cuenta. El calendario caraíta sí. Así es que, según el calendario judío caraíta, si usted quiere saber cuántos años hay desde Adán hasta este día, en realidad son 5.988 años. Eso es bastante profético porque estamos mucho más cerca del año 6000 de lo que en el calendario judío de Hillel dice. ¿Cómo calcula el inicio del año el calendario judío caraíta? Lo hace viendo el Aviv de la cebada. El Aviv es el nombre del primer mes del año, ya lo sabe usted, y significa primavera y reverdecer. Pero le voy a explicar el por qué se llama así. Aviv indica una fase del desarrollo de la cosecha de la cebada y lo vemos cuando se habla sobre la plaga del granizo en Egipto. Éxodo 9:31 dice: ahora el lino y la cebada estaban arruinados, porque la cebada estaba en la espiga, o sea en Aviv, y el lino estaba en brote, en Gibol. Pero el trigo y el centeno no fueron afectados porque maduran tarde, Afil. El pasaje anterior relata que la cosecha de la cebada fue destruida por el granizo, mientras que el trigo y el centeno no se dañaron. Para entender la razón de esto, debemos observar cómo se desarrolla el grano. Mientras las espigas son jóvenes, están flexibles y tienen un color verde oscuro. Cuando están maduras, asumen un color ligeramente amarillento y se vuelven más quebradizas. La razón por la que la cebada fue destruida y el trigo no, fue porque la cebada había alcanzado la fase de su desarrollo llamada Aviv, y como resultado se había vuelto suficientemente quebradiza como para ser dañada por el granizo. En contraste, el trigo y el centeno estaban en una fase de su desarrollo todavía lo suficientemente temprana como para ser flexibles y no susceptibles a ser dañados por el granizo. La descripción del trigo y el centeno como afilot o afil, que significa oscuros, indica que todavía estaban en la fase en que eran muy verdes y todavía no habían empezado a alumbrar con el color ligeramente amarillento que caracteriza a los granos maduros. En contraste, la cebada había alcanzado la fase de Aviv, en la que ya no estaba entre comillas oscura, y a estas alturas probablemente ya había empezado a desprender destellos dorados. El Aviv tostado. A partir de varios pasajes sabemos que la cebada que está en el estado de Aviv no ha madurado completamente, pero ha madurado lo suficiente como para que sus semillas puedan comerse tostadas al fuego. La cebada tostada era una comida que se comía frecuentemente en Israel y se menciona en varios pasajes del Tanaj. Lo vemos como Aviv tostado al fuego, Levítico 2:14, o también se le dice tostado en Levítico 23:14, Josué 5:11, 1 de Samuel 17:17, 1 de Samuel 25:18, 2 de Samuel 17:28, Ruth 2:14. Sígame con lo que estoy diciendo, por favor. Hablemos del Aviv y la cosecha. El mes de Aviv es el mes que comienza después de que la cebada haya alcanzado la fase de Aviv. 2 a 3 semanas después del comienzo del mes, la cebada ha superado la fase de Aviv y está lista para ser traída como la ofrenda de la gavilla mecida, que es el Homer. La ofrenda de gavilla mecida es un sacrificio de las primeras espigas cortadas de la cosecha y se da en el día de primeros frutos. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé para que sean aceptos, y el día siguiente del día de reposo la va a mecer. De esto se deduce que la cebada que estaba en Aviv al principio del mes estará lista para ser cosechada hasta después de 15 a 20 días, o sea, en primeros frutos. Por consiguiente, el mes de Aviv no puede empezar a menos de que la cebada haya alcanzado una fase en la que después de 2 a 3 semanas esté lista para la cosecha. Ahora estoy hablando yo como los judíos caraítas piensan.
Que la cebada deba estar lista para la cosecha dentro de 2 a 3 semanas en el mes de Abib también está claro en Deuteronomio 16:9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Por Levítico 23:15 sabemos que las 7 semanas entre primeros frutos y Pentecostés empiezan en el día que se trajo la gavilla, Levítico 23:15. Y contarán desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día que ofrecieron la gavilla de la ofrenda vencida, 7 semanas cumplidas serán. En consecuencia, la hoz comienza a meterse en la mies en el día de primeros frutos, es decir, 2 a 3 semanas después del comienzo del mes de Abib. Si la cebada no se ha desarrollado lo suficiente como para que pueda estar lista para la cosecha después de 2 a 3 semanas, entonces el mes de Abib no puede empezar y debemos esperar hasta el mes siguiente. Hay que hacer notar que no toda la cebada madura al mismo tiempo en Israel. La ofrenda de la gavilla mecida es un sacrificio nacional traído de los primeros campos listos para ser cosechados. Sin embargo, las ofrendas de los primeros frutos traídos por cada granjero pueden variar en cuanto a la madurez del Abib, ya sea Abib tostado al fuego o grano totalmente maduro que puede ofrecerse como aplastado o desmenuzado. Y entonces a eso se refiere Levítico 2:14, que dice: cuando traigas una ofrenda vegetal de las primicias para Adonai, de espigas maduras, tostadas al fuego, molida de semillas gordas, ofrecerás la ofrenda vegetal de tus primicias. Lo que quiere decir que Adonai no está esperando que todo esté totalmente listo para ser cosechado, sino que Él espera que tú lleves lo que apenas está en Abib, no importa en qué proceso del camino vaya. En resumen, la cebada que está en estado de Abib cumple 3 características. Número 1, es suficientemente quebradiza como para ser destruida por el granizo y ha empezado a lucir su color, o sea, ya no es oscura. Número 2, las semillas han producido bastante materia seca como para que puedan comerse tostadas. Y número 3, se ha desarrollado lo suficiente como para que después de 2 a 3 semanas esté lista para ser cosechada. Sin embargo, aprendimos que la señal del Abib, si bien es correcta, no puede ser la señal definitiva del inicio del año. Es meramente una señal confirmatoria. Las lumbreras del cielo hacen que venga la primavera. La cebada en Abib es solo el resultado de que la primavera ya llegó. Así que podemos ver el sol, la luna y las estrellas para saber que ya llegó la primavera. Ellos son el primer testigo, y luego vemos la tierra como segundo testigo que nos muestra que la cebada está en Abib. Entonces sabremos que sin dudas ya es tiempo del año nuevo. La cebada en Abib es el resultado de que ya llegó la primavera, no la causa de ella. Por lo tanto, ver la cebada en Abib es muy importante para reconocer el inicio del año, pero debemos tener en cuenta que no deja de ser el testigo menos importante. El sol y las estrellas son más importantes porque, a diferencia de la señal terrenal del Abib, ellos sí pueden ser calculados por adelantado, y el Abib tiene que ser comprobado hasta que lo veamos en el campo. Es una señal de último minuto. Si ponemos atención a las señales del cielo, como nos dice Génesis 1, ya sabremos por adelantado si habrá Abib o no. No hay que esperar a ver la cebada. Job 38:31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Nótese cómo se menciona que los cielos tienen dominio y potestad sobre la tierra. Esto es más prueba bíblica de que la cebada en Abib es una consecuencia del movimiento de los astros en el cielo. Aunque hay veces donde la cebada madura algunos días antes del equinoccio de primavera, no es posible que la cebada esté completamente madura y en Abib todo un mes antes del equinoccio. Es por eso que las señales del cielo y de la tierra siempre deben estar en acuerdo una con otra. Así que el enfoque del caraísmo en la cebada en Abib para determinar el primer mes del año no está equivocado, sino que le da mayor importancia al testigo menos relevante de los dos establecidos por Adonai. Es necesario enfocarnos primero en el testigo de los cielos, o sea, el sol, la luna y las estrellas, en tal orden, ya que aunque veamos el Abib de la cebada en la tierra, si aún no llega el equinoccio de la primavera, entonces no ha llegado tampoco el año nuevo.